Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Sin Corbata de los viernes a las 9 por Canal 2. Un gusto de estar con ustedes otra vez y hoy tenemos para nuestro primer bloque dos invitados importantes, dado el hecho de nuestra situación con los trabajadores, los salarios, los precios, la inflación y por sobre todo por la cercanía del 17 de octubre. Vamos a pedir una plaquita, mejor dicho, vamos a pedir un video que nos va a generar mucha emoción y muchas ganas con respecto al 17 de octubre en cuanto a festejarlo y a lucharlo. Adelante. Eu encerro, dizendo, que na Argentina, em 45, prenderam o Perón, e o povo se mobilizou, tirou o Perón da cadeia, elegeu o Perón presidente. Aqui, nós anunciamos, vamos fazer uma campanha vitoriosa no Brasil, no mundo, para libertar Lula, eleger Lula, presidente do Brasil. Bueno, realmente interesantísimo y además conmovedor, ¿no? Esto de que a todo pueblo le llegue su 17 de octubre. Y bueno, presentamos a nuestros invitados. Tenemos acá con nosotros a Víctor Chuquisaca, de la gremial de ATE, y a Carlos Rodas, secretario de la CGT en Salta. Un gusto tenerlos acá. Bueno, como ustedes verán, están convocados por esto del 17 de octubre, por esta cuestión que estamos viviendo y están viviendo todos los trabajadores en la Argentina en cuanto a los precios, a su situación, digamos, de precariedad. Tenemos trabajadores registrados y en blanco que no les alcanza para llegar a fin de mes, cosa que en el peronismo no puede ocurrir. Y además seguramente tienen ustedes muchas noticias para darnos con respecto a la situación general de los trabajadores. Pero sobre todo, después queremos que en algún momento ustedes nos transmitan qué va a pasar el 17 de octubre en los 3 actos a nivel nacional y cuáles son los actos acá en Salta. En fin, los dejo en el micrófono a ustedes. Por favor, Víctor. Bueno, buen día. Muchas gracias por invitarme. Hablamos de lealtad, ¿no? Y en momentos como estos yo creo que la defensa a Perón se refleja en la defensa de los trabajadores. Nosotros como sindicalistas, en defensa de los trabajadores, vemos cómo de alguna forma se estaba puliando cada incremento y el bolsillo de los trabajadores. Vos bien decías recién, y lo veníamos hablando en varias entrevistas anteriores, hoy hablamos de trabajadores en blanco que pasan a ser pobres o en estado de indigencia, ¿no? Hablando de trabajadores municipales, de la precariedad laboral, no llegan a lo que es la mitad de la canasta básica que marca el INDEC. Hoy estamos teniendo sueldo de 17.000, de 20.000 hasta 30.000 pesos en el Valle de Lerma prácticamente y en el interior, y ayer habrás visto también en el norte cómo de alguna forma los trabajadores se van empezando a levantar, están empezando a decir basta, no vemos que el gobierno encauce realmente una mejora en lo salarial y una mejora en lo económico para la familia, tanto el que tiene trabajo como para el que no tiene. Claramente sufre el que no tiene, ¿sí? Porque no es asalariado, no tiene un sueldo mes a mes y claro, no estamos viendo realmente políticas de Estado con respecto a lo que es la mejora laboral, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y ahora, Carlos, por favor, una apreciación. Bueno, no dista de lo que dice el compañero. Nosotros hemos entablado toda una reconstrucción y crear los puentes de unidad para con todos los gremios. Uh-huh. Es base fundamental de que todas las centrales confluyamos en 6, 7 o 10 puntos pragmáticos para poder enfrentar esta crisis, una crisis que viene desde un enorme endeudamiento que causó el gobierno de Macri, sí, que viene
agravada tremendamente por la pandemia que destruyó la economía en el mundo, pero que no tenemos reacción ante esta consecuencia que ha provocado, bien lo decía, con tantos trabajadores que pasaron a la informalidad. Claro. Tenemos guarismo en el norte grande que supera el 70%, y que lamentablemente las políticas del gobierno no fueron nacional, no fueron las suficientes para ir recuperando las economías regionales. Sí. Y que lamentablemente ese 70-80% está en los trabajadores en negro, está como impulsó a aumentar los bolsones de pobreza y a su vez lo de indigencia. Sí. En Salta tenemos ya un problema estructural desde hace mucho tiempo de 400.000 compañeros que no tienen familias, que no tienen cloaca, que no tienen agua en toda la provincia. Tenemos problemas estructurales graves en lo que hace al empleo decente, tal como lo determina la OIT, problemas de salud, el interior, el que recorrió el interior de la provincia, el departamento de San Martín, Orán, Tartagal, hay grandes imposibilidades de contar con médicos especialistas, casos cirujanos, etcétera, y a ello debemos agregarle, y esto con el afán de que se deben conformar mesas de trabajo, donde Salta tiene uno de los guarismos más altos de aranceles que deben pagar, además de la obra social, deben pagar los trabajadores. Claro. Y si los trabajadores están en informalidad y no tenemos el ingreso que nos permita dignamente afrontar el mes, mucho menos tenemos un derecho a enfermarnos en el interior, en Salta Capital. Son bastante onerosos algunos plus que se cobran. Comprendemos que la tecnología en la medicina aumentó tanto como disminuyó el poder adquisitivo del salario. Entonces claro, son todos eslabones que van entrelazando entre sí para que podamos empezar a, no digo salir de una crisis que viene desde hace mucho tiempo y que es estructural, pero sí digo que debemos juntarnos todos los sectores para poder empezar a desandar un camino de recuperación. Y la recuperación es empezar a salir de la informalidad hacia la formalidad. Los planes que traen muchas ayudas a familias se utilizan para momentos extraordinarios de crisis de un país como fue el 2001. Claro, claro. Vino y se quedó. Entonces, claro, a eso le tenemos que agregar los impuestos, el impuesto a la salud, el impuesto a la educación, el impuesto a las ganancias, que erosionan a algunos y otros a todos los sectores y que evidentemente traccionan el salario de la familia para abajo. Me hace acordar a algún presidente en algún tiempo en este país que dijo que los sueldos para poder provocaban inflación y para salir de eso habría que terminar con los aumentos, con los derechos de los trabajadores, claro, con los derechos de los trabajadores. Y la Argentina plena de derechos fue la mejor Argentina y fue la Argentina de Perón, donde la Argentina que ahora, como vimos en el video, se crezca, ¿no? Y que sea un ejemplo para Latinoamérica. Y bueno, vos hablaste justamente de este tema de los salarios y de digamos, de esta inercia que hay en cuanto al aumento de los salarios, que bastante tiempo atrás ya se están quedando justamente atrás de lo que es la inflación y ante la imposibilidad de cubrir la canasta familiar, ¿no? Pero hay una asimetría gravísima. Claro. Nosotros, una provincia donde se tiene gas, petróleo, litio, distintos tipos de minerales, tenemos una política que es extractivista. Debemos empezar a buscar industrializarla. Esto no significa que estamos opuestos, significa que queremos que se crezca, que no salga la materia prima y se la elabore en otro lado. Claro. Pero tenemos que, que el centro cobran 3 veces menos
las casas, y bienvenida sea por los subsidios que da el Estado en base al sacrificio de todas las provincias del interior. Claro. Y nosotros acá pagamos la luz, pagamos el gas, combustible más caro, todo más caro. Esto lo dijo el gobernador, y Sí. un punto fundamental es que estuvimos reunidos con el gobierno para comenzar con estas mesas de trabajo donde estén las instituciones, las otras centrales como CTA, como ATE, Todos. y trabajadores. Todos. exacto, representando a los trabajadores, y que nadie pierda su independencia, que nadie pierda su Su autonomía. identidad. Exacto, Claro. y que nuestro norte sean los trabajadores. Bien, y bueno, Es el Víctor, mejor honor al 17 de octubre. La unidad. justamente Víctor y bueno, y Carlos, por supuesto, ¿no? Estamos ahora con el coloquio Ideas en el País, ¿no? Este coloquio que tiene 58 años de vida y que reúne a los empresarios, más que nada internacionales, que vienen un poco a hacer lobby con los empresarios argentinos. Y se ha estado diciendo de que hay muchísimos conflictos. Una de las preocupaciones de estos empresarios es el hecho de que hay muchísimos conflictos de parte de los trabajadores y que esos conflictos incluso son violentos. Y esto contradice toda una información oficial que dice que justamente es al contrario, que los trabajadores estamos un poco, digamos, lentos en cuanto a reclamar nuestros derechos, y que además dice esta información oficial que estamos en la mitad de conflictos de lo que había allá por el gobierno de Macri. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es para ustedes, referentes, representantes de los trabajadores, el plan a seguir, ¿no? En cuanto a las movilizaciones, al reclamo, a la lucha, que esperemos que no sea quieta? ¿Qué opinan ustedes con respecto a estos actos que van a ser 3 en el país, ¿no? Y que justamente no están juntos los representantes de los trabajadores, los gremios, los sindicatos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que primeramente se quiere criminalizar, ¿no? Nuestra función gremial, nuestra función de derechos o de defensa de derechos de los trabajadores, y hoy prácticamente salir a reclamar en la calle pareciera ser algo malo. Y nos olvidamos, ¿no? Que gracias a los reclamos, a las huelgas, a los paros, a las marchas, a las asambleas, hoy tenemos vacaciones, tenemos las 8 horas, tenemos de alguna forma una suba de sueldo en negociaciones salariales, o sea, Las no podemos paritarias. desestimar lo que se fue consiguiendo gracias a la lucha, ¿no? Hoy vemos cómo de alguna forma pasamos a ser los malos de la película en esta crisis de nuestro país, Sí. pero tenemos que hacer entender a los compañeros y compañeras que los reclamos llegan cuando se agotan las vías de diálogo, cuando se agotan realmente o no hay diálogo. Muchas veces habrán visto que llegamos a un corte de calle, o lo que pasó hace poco con los compañeros del neumático, se acababan las instancias de diálogo, y muchas veces ahí también existen esos dirigentes que miran para otro lado. Por eso es que existen estas fracturas muchas veces de actos políticos, actos gremiales, donde cada uno en su sector, y eso es cuando uno ve lo personal y no ve el colectivo de compañeros y compañeras, ¿no? Por eso se generan estas divisiones, donde, bien decía él, estos son momentos donde tenemos que estar todos juntos, dejando de lado lo personal y entendiendo para qué vinimos a estar en la posición que estamos hoy como sindicalistas, como centrales, y que no es poca cosa, porque gracias a lo que podamos hacer nosotros va a mejorar la calidad de vida de no solo el trabajador, sino de la familia, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo de alguna forma se criminalizan nuestros reclamos, pero la gente tiene que empezar a entender. No nos podemos seguir callando cuando las cosas están mal, porque pasamos a ser cómplices con el silencio cuando el gobierno viene esquivando el paso. A pesar de que tengamos un gobierno peronista, todo bien, pero muchas veces lo hemos dicho, viene fallando muchas veces en el paso, y esa falla deja a compañeros y compañeras sin trabajo, a familias que no llegan a fin de mes para poder alimentarse, para tener una vestimenta, y no hablemos de enfermarse, como bien explayaba el compañero. La salud es un punto fundamental. Hoy la pandemia nos ha mostrado que sin salud no podemos avanzar, no hay nada que no se pueda hacer sin la salud, y hoy vemos cómo se está reclamando. Ayer veíamos y nos solidarizamos con los compañeros y hermanos de los pueblos originarios que están reclamando algo tan básico como el agua, los servicios, las cosas de primera necesidad. Sí. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde están las promesas que se habían hecho? Entonces es momento de que el pueblo se debe levantar, y ahí cuando nos levantamos y levantamos la voz pareciera ser que somos los malos, ¿no? Pero Claro. nos olvidamos que nosotros también nos sentamos a dialogar, firmamos acuerdos, confiamos en la palabra del gobierno, y Sí. somos los que damos la cara muchas veces porque salimos a festejar cuando hay diálogo y hay consenso, pero también somos los primeros
que tenemos que salir cuando el gobierno no cumple, ¿no? Y ahí pasaríamos a hacer lo malo, pero lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Claro. Carlos. El otro día asistí, invitado por el gobierno, más allá de ¿Gobierno nacional? Provincial. Provincial. Muchas diferencias que podemos haber tenido, pero vi algo muy positivo. Lo que es positivo hay que decirlo, ese plan de obras públicas que lo desarrollan en forma conjunta con el gobierno nacional a lo largo y a lo ancho de la provincia. Es un trabajo muy importante y que hay que destacarlo. Sí. Pero también viene en el tema del coloquio de ideas que pareciera que los únicos responsables de lo que pasa en Argentina... Los únicos creadores de riqueza, digamos, sí, se consideran los empresarios, ¿no? Los dos grandes. Cositas voy a decir ahí. Sí, sí, cómo no. Los grandes asistentes al coloquio de ideas pareciera que toda la responsabilidad la tienen los trabajadores, son un mínimo los trabajadores después de toda la aberración de política que expulsaron a trabajadores de la informalidad. Desde Menem. Desde Menem. Y más atrás. Bueno, hablemos de Menem, que vendió todas las empresas que generaban un valor agregado a la economía de una región. Eso es grave. Ahí comenzó todo un hecatombe. Si eso nosotros le agregamos el fenomenal endeudamiento de Macri, le agregamos la pandemia, que es una cuestión natural que se produjo desgraciadamente en el mundo, y la guerra condiciona a varios gobiernos de ahora en más. Y ante esta crisis que el gobierno provincial nos convoque en mesas de trabajo a todos los sectores, como dije, a todas las centrales, sin que nadie pierda su autonomía, de decisión, y que nadie tampoco entre en el vedetismo si yo lo logro, si lo logra él, si lo logran los otros, porque acá el único actor que tenemos y que representamos son los trabajadores, y el hambre está. No es que nosotros solamente, como venimos de muchos años, garantizando una paz social. Hoy ya no hay una paz social, hay una calma social, que es muy distinto y tendrían que tomar nota, porque el día que el hambre salga a la calle, va a haber gravísimos problemas en nuestro país. Si tenemos, como dije, la asimetría de lo que nosotros pagamos en impuestos y en servicios en relación al puerto, evidentemente es una injusticia absoluta. Es decir, trabajamos todo el interior para sostener la capital de los argentinos, es injusto. Y en el medio estamos los trabajadores, y que debemos trabajar mancomunadamente. Entonces, para finalizar esta parte, digo, nosotros debemos crear los puentes de unidad entre todos los sectores, en beneficio de los únicos dueños de los sindicatos, que son los trabajadores, que debemos abordar, por ejemplo, la reforma del Código Procesal, donde un amigo, gran profesional, que voy a hacer reserva del nombre, él sabe si me está escuchando lo que digo, exprese que nos hemos levantado de una mesa de negociación cuando somos nosotros, los trabajadores, que hemos visibilizado un código procesal laboral vetusto que lleva 42 años con artículos del tiempo del proceso, diga que nos hemos levantado traicionando a los trabajadores. No, traicionaron ustedes. Y sobre vos, amigo, que dijiste eso, les representás a los jueces, por favor te pido, mesura, no tires más gasolina al fuego, porque son ustedes los responsables de tener un código procesal laboral cómplice que destruye el derecho de ir a peticionar por todos los trabajadores que injustamente fueron expulsados de su trabajo y que no tienen en la ley una contención. En eso también está la vía administrativa, y se debe munir a la Secretaría de Trabajo de los elementos para defender a los trabajadores. En el vocabulario de los compañeros jueces, etcétera, es hacer cumplir la ley. Vamos a la ley hasta que se analiza todo, pero hagan cumplir la ley, porque nos están expulsando a la calle a todos los trabajadores.
Hay sectores que estamos bien, hay otros sectores, la mayoría que está pésimo, pero hagamos cumplir la ley. Porque esto no perjudica solamente al trabajador, perjudica también al abogado de a pie. Porque hay un juicio que salió hace poco, que hace 2, 3 años, se lo inició con un reclamo de 400.000 pesos y ahora salió en favor al trabajador por 400.000 pesos. Ajá. Es una burla, por Dios que es una burla. Cuando ha pasado más del 200% no digo de la inflación, sino todo lo que marca valga la redundancia, los marcadores de precio. Porque los marcadores de precio crearon esta crisis, contribuyeron a esta crisis, dejaron muy abajo la inflación, que ese es el engaña pichanga que tenemos para hacer un arreglo por aumento salarial, mientras ellos llevan al 200, 300% más arriba los alimentos, las medicinas, la salud. Estamos justamente tocando el punto neurálgico, me parece, del tema, ¿no? La cuestión con respecto a los precios que yo les quiero plantear, quiero preguntarles a ustedes si piensan que la inflación, como dicen los empresarios, es la causante del aumento de precios, o si el aumento de precios que está en manos de los empresarios, especialmente de aquellas grandes empresas formadoras de precios, que son quienes remarcan y marcan y mandan su aumento de precio a toda la cadena hasta que llega al consumidor, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Es la maquinita que ayuda y que paga gasto social o son los empresarios con su gula empresarial y el aumento constante de sus ganancias? No nos olvidemos que dentro del costo de un producto, lo menor es el salario del trabajador. Y la otra diferencia que hay es para los empresarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es el culpable de la inflación y cómo solucionar esto? Sin lugar a dudas son los formadores de precios. Los gobiernos no han encontrado ponerle un freno, como dice él. La inflación tiene sus grandes defectos, no es lo mismo cobrar un aumento de una vez que cobrarlo en cuota. Claro, que es lo que hacen las paritarias, no, ¿verdad? No nos tomen por estúpidos. Y los formadores de precios se escaparon. Es decir, esta es la línea que tenemos de la inflación. Nos dicen que el poder adquisitivo y salario siempre estábamos acá, debemos estar ahora ahí o por encima de la inflación. Y antes los precios estaban en este nivel. Claro. Pero ahora los formadores de precios se fueron para acá. Claro, entonces la brecha es enorme. Yo le pediría, con todo respeto... Me gustaría que hables a esta cámara para hablar a nuestra ciudadanía. Esto te atrapa, pero es allá. Yo no sé si me hacía así por saludarme. Yo les pediría, con todo respeto, y perdonen mi ignorancia, a todos los másteres en economía, en el país, en las provincias, que tienen siempre una fórmula para el patrón de turno, que tienen siempre una fórmula para la oposición de turno, para el oficialismo de turno. Una vez pónganse en la bandera de la Argentina y de sus hijos, y que sepan que sus hijos pueden ir a la escuela, pueden comer bien, pero que tenemos una enorme cantidad de trabajadores por culpa de la impericia de los que son especialistas en economía, no se unen y sacan un proyecto de país. Hagamos un acuerdo general, no vivan en función de cómo destruyen el tejido social, no vivan de esa forma, hagan un plan en economía para no entrar en esta Argentina tan cíclica, tan golpeada, y que beneficia a los grandes poderes económicos. Bueno, le damos la palabra a Víctor, que tiene mucho para decir. Estamos en sintonía. Están en sintonía. Ya lo veníamos denunciando a esto de los precios. Lamentablemente, estos formadores de precios son quienes manipulan la economía. Como bien decía él, nos mienten de que nos van a dar un 10%
y los precios ya subieron 200%. Sí. Hasta el momento, y en todas las entrevistas que he podido dar, ninguno de los economistas genios que tenemos pudo responder a algo, ¿no? Que veíamos cómo en julio subía el dólar a más de 350 pesos, y hasta hace una semana teníamos un dólar a 240, 200 y algo. Cuando subió el dólar, subió todos los precios. Bajó el dólar, ¿por qué no bajaron los precios? Claro. Sigue subiendo y nadie nos responde eso, ¿no? Entonces nosotros vemos que cuando nos dicen estamos llegando o igualando la inflación o superándose, se escuchó acá en Salta inclusive, eso es mentira. Claro. El poder adquisitivo y el poder de salario lo venimos perdiendo hace muchos años, no solamente en este gobierno, sino hace ya de bastante tiempo, más de 12 años para atrás, y de la mano va la decaída de los trabajadores de los servicios públicos, no solamente el de salud, sino también el de los compañeros de ordenanza, de los hogares de ancianos, de adultos mayores, de jóvenes, de los cementerios, los municipales. Hoy son los más golpeados los compañeros municipales. Hoy Sí. vemos cómo de alguna forma, más o menos trato de seguirlo a quien reclamaba el compañero, y hablamos también de un convenio colectivo a nivel provincial que se usa, que está obsoleto de la época de la dictadura, donde está a favor de la patronal y no de los trabajadores, y con eso muchas veces también pasa a ser un látigo para los trabajadores, donde hoy tenemos una pérdida de salario total prácticamente, ¿no? Hablamos de trabajadores en blanco que no llegan a cobrar ni 70.000 pesos con más de 30 años de antigüedad. Es algo ilógico realmente, y bueno, ahí es donde tenemos que sentarnos los dirigentes sin mezquindades. Sí. Nadie tiene el saber total, pero si hubo compañeros que estuvieron en una posición para poder hacer algo y no lo hicieron, tienen que dejar que también podamos avanzar los que sí tenemos ganas de hacerlo, y no vamos a culpar si hay acuerdos personales o no, pero nosotros queremos hacer, entendiendo de que somos instrumentos y herramientas para mejorar la calidad de vida de los compañeros y compañeras, ¿no? Y acompañando claramente, luego de estas elecciones, que es la primera vez que nos tocó participar, y hemos conocido a la masa de trabajadores informales, que son los trabajadores de la economía popular, y hemos asumido un compromiso, a pesar de que nos han faltado por ahí 106 votos para poder ser hoy los secretarios generales de esta CTA. Hemos asumido un compromiso social, entendiendo de que lo llevamos en la sangre, como bien dice el compañero. No nos importa, en lo personal no me importa el cargo que tenga. Yo en el lugar que sea y en el lugar que esté vamos a seguir ayudando a los compañeros y compañeras, porque merecemos una mejor calidad de vida, ¿no? Y yo vengo del sector de salud, puntualmente vemos cómo la salud se hizo mucha política en pandemia, pasó la pandemia y hoy los héroes quedaron en la nada, ¿no? Tenemos más de 2.000 trabajadores que son contratos COVID. En diciembre se les vence el contrato, hasta el día de hoy estamos en 14 o 15, Sí. No cobraron su sueldo, ya llevan 2 años de precarizado, y bueno, así como el gobierno, que también reconocemos, es bueno reconocer cuando el gobierno da pasos acertados. Pasamos a designación temporaria a trabajadores que venían hace más de 10 años precarizados, pasamos hace poquito más de 1.600 trabajadores a planta permanente, pero ya llevan 2 años más de 2.000 trabajadores que estuvieron exponiéndose en pandemia, y hoy necesitamos que ese reconocimiento sea una fuente laboral estable porque estuvieron exponiendo su vida, ¿no? Y esperamos que el gobierno siga en esa sintonía con respecto a la precariedad, de dejar que los compañeros sigan mejorando su calidad de vida, su estabilidad laboral. No se puede vivir más de 2 años precarizado trabajando en un monotributo, porque pasamos a oficializar la informalidad, ¿no? Claro. Hoy la mayor informalidad la tiene el Estado. Eso es otra cosa que también tenemos para reclamar, pero bueno, hay cosas buenas como hay cosas malas. No se tiene que romper el diálogo. Con el diálogo hemos conseguido muchísimas cosas, también con la fuerza y el reclamo, que tampoco vamos a dejar las calles, ya sea para un reclamo por 1, por 2 o por 100 trabajadores, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Bien, en alguna medida creo que deberíamos reconocer que son los trabajadores los creadores de riqueza en el país, ¿no? Que son Vos hace los rato trabajadores. marcabas algo, la maquinita social. Gracias a la maquinita social, que como lo entiendo yo, es que se mueve la economía. Claro. Porque el que gasta no es el que tiene mayor poder adquisitivo en un almacén, o el que genera realmente que vos, si tenés un microemprendimiento, yo como barrio vaya a tu almacén o a tu empresa chiquita o algo, lo genera la gente de abajo. Claro. Muchas veces cuestionamos a los planes sociales. La famosa demanda en nombre, digo, en boca de los economistas, es una ruedita, ¿no? Muchas veces cuestionamos a los que reciben planes, porque vuelvo a decir, hay de todo.
Así como hay gremialistas buenos, hay gremialistas malos, hay políticos buenos, hay políticos malos, y hay dirigentes sociales que son buenos y dirigentes sociales que son malos. No tenemos que caer en la misma bolsa todos. Está bueno el control, eso sí vamos a apoyar el control, porque si hay una ayuda del gobierno tiene que llegar directamente al necesitado, no al intermediario. Sí. Se tiene que cortar eso, eso sí entendemos. Porque se desvirtúa la necesidad o la ayuda real, ¿no? Muchas veces vemos cómo algunos dirigentes, por ser cabecillas, se enriquecen y los de abajo reciben la mitad o la cuarta parte, y después son extorsivos para poder salir a marchar, y se desvirtúan las marchas, que muchas veces las marchas son las herramientas más grandes que tenemos los sindicatos o las centrales para defender un derecho. Muchas veces se malusa esa herramienta y caemos en la bolsa todo también, ¿no? Muchas veces fuimos cuestionados por decir la verdad, pero las cosas como son, yo creo, ¿no? Bueno, yo para cerrar quiero decirles que yo creo que gran parte de nuestra sociedad tiene la esperanza en los trabajadores, ¿no? Que sean los trabajadores los que lleven adelante la lucha por los trabajadores, por la sociedad en general, por nuestra Argentina. Creo que en ustedes, en los dirigentes sindicales, está la esperanza. Y les pido unas últimas palabras con relación al 17 de octubre, que se va a hacer en Salta, y ya cerramos esta buenísima entrevista. Carlos, por favor, ¿qué se va a hacer en Salta? Nosotros hoy tenemos una reunión con toda la dirigencia para ver cómo nos expresamos el 17 de octubre, desde ya que es un sentimiento caro al esfuerzo, a la lucha del movimiento obrero en general. Es el volver a traer a quien nos marcó un camino de lucha en función de los derechos, tanto de las mujeres como de los trabajadores. Hoy nosotros tenemos que enaltecer ese 17 de octubre con trabajo, con estas reuniones que estuve con el gobierno, al cual hemos coincidido en trabajar en forma mancomunada en 4 o 5 ejes fundamentales, que son el Código Procesal Laboral, que es el tema de las políticas de salud, que bien lo decía el compañero, las políticas educativas, no estoy hablando de paritaria porque eso es privativo de cada gremio, de políticas educativas y también de las políticas de la producción. Nosotros tenemos que hablar para que tengamos una Salta. El mejor homenaje que le podemos hacer a esos luchadores que abrieron la puerta de la justicia social allá en un 17 de octubre, debemos hoy demostrar la madurez de unirnos por encima de las diferencias y trabajar por la gente. Hay una puerta importante que se abrió con el gobierno, y si al gobierno del color que sea le va bien, y con el liderazgo que maneja el gobernador y está haciendo y lo asesoran bien para que vamos a la mesa de trabajo y mostremos la situación real de estos 4 o 5 ejes que hay que ver, sin dejar de lado la economía tan bastardeada desde hace mucho tiempo. Por eso es el problema estructural. Vamos a salir. Esperemos que sean realidad los acuerdos, ¿no? Que no queden en palabras nada más. Esperemos que no queden, tenés toda la razón. Y Víctor, tus palabras finales. Bueno, algo similar, ¿no? Yo creo que en este acto nos mueve mucho en el sentimiento, más que nada, ¿no? Encontrado, entendiendo en la posición que nosotros tenemos, los que estamos al frente de sindicatos, de centrales, tenemos un rol muy importante y cargamos una mochila muy grande también, ¿no? Donde el que hace es cuestionado y el que no hace te tira de afuera, ¿no? Muchas veces eso viene pasando y bueno, yo creo que es un momento donde tenemos que tener una unidad. La unidad es la única fuerza que puede vencer o salir adelante. Muchas veces lo hemos demostrado, ¿no? En la unidad hemos podido conseguir estabilidad laboral, mejoras de salario, condiciones dignas. No solamente hablamos de lo salarial o la estabilidad laboral, sino también en las condiciones en las que se trabaja. Muchas veces no se habla de eso en las negociaciones salariales y es lo que veníamos marcando nosotros, ¿no? La ropa de trabajo, la seguridad, claro. No es solamente ir a trabajar y tener un buen sueldo, tenemos que tener las herramientas dignas para poder brindar un servicio. Somos servidores públicos, todos los que somos estatales, municipales, provinciales, obviamente necesitamos que el gobierno cumpla con muchos acuerdos, muchas promesas que se vienen firmando. Como decimos, creemos en la palabra cuando hay una mesa de diálogo y de negociación, pero también
no se ofendan cuando salimos a reclamar porque no se hagan las cosas, no hay algo que venimos reclamando puntualmente, que es la burocracia con la que se manejan para agilizar los trámites. Hay trámites que no se deben esperar. Cuando hablamos de salud, educación o seguridad prácticamente, hay temas que no debemos esperar y muchas veces el gobierno se olvida de eso, ¿no? Así Bien. que bueno, también nos vamos a organizar para ver de qué maneras visibilizamos, ¿no?, este acto tan importante que va a ser a nivel nacional. Bien. Y un mensaje para los trabajadores y trabajadoras puntualmente de nuestro sindicato, que estamos pasando lamentablemente, y no nos da miedo ni vergüenza decirlo, una interna. Hay dirigentes con las cuales no compartimos y tratamos de priorizar, como bien decía él, dejar de lado las diferencias que tenemos como dirigentes, y muchas veces hasta hemos pasado por tontos, si se quiere decir, porque hemos dejado hasta de poner los abogados, porque muchas veces hay que poner un parate cuando somos atropellados, Sí. pero priorizando a los trabajadores, y lo vamos a seguir haciendo, pero también con esta vez vamos a empezar ya a seguir priorizando la necesidad de los compañeros, pero también priorizando nuestra integridad como dirigentes, porque no cualquiera puede salir a mancharnos, como bien decía uno, porque se levante o porque opine distinto, no puede ser señalado, denunciado, menos por un par, ¿no? Acá tiene que haber un respeto, que es lo que se estaba perdiendo, y vamos a tratar de recuperarlo, ¿no? Entendiendo que la base dirigencial viene de una base peronista, porque Perón marcó realmente cuál es el camino para defender los derechos y conquistar derechos de los trabajadores, y esperamos dar lo mejor y seguir haciendo. Estamos en un proceso de crecimiento, aprendizaje. Ustedes nos van viendo crecer, yo creo, y vamos a tratar de codearnos como dirigentes que ya vienen con trayectoria, también aprendiendo. Podemos estar equivocados o no, pero vamos a tratar de empezar a defendernos también legalmente, porque no podemos ser los que pongamos la cara constantemente Claro. sin defendernos. Nadie puede manchar al otro, y cuando hay algo legal van a tener que afrontar también las vías legales, ¿no? Bien, bueno, yo me voy a despedir de ustedes con una palabra que me es muy cara, que es la palabra compañeros. Y bueno, compañeros, la esperanza está en ustedes, ¿no? Está puesta en ustedes. Muchas gracias. No, Muchas gracias Buen a día. ustedes. Bueno, luego de este bloque tan interesante, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, en este bloque vamos a hablar de un suceso muy desgraciado que ha ocurrido acá en nuestra Salta, y para eso pedimos la plaquita de presentación a la producción. Vida y muerte en el vertedero. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque hablamos de vida y muerte en el vertedero. En primer lugar, tenemos que decir que, bueno, hay vida en el vertedero San Javier, porque mucha parte de nuestra ciudadanía, de los sectores vulnerables de nuestra ciudadanía, viven del vertedero. Sabemos que hay muchos ciudadanos, conciudadanos nuestros, que comen del vertedero, que, por ejemplo, he escuchado de palabra, de boca, mejor dicho, de quienes viven en el vertedero, que comen de allí porque buscan los restos de comida, que incluso a veces encuentran alguna comida que se puede vender entre ellos, u otros elementos que se pueden vender entre estas personas que están en esta situación, y hacen del vertedero un lugar de vida, pero el lugar de vida también se ha convertido en un lugar de muerte. Tenemos lo que ha ocurrido en el vertedero estos últimos días, que es la muerte de Facundo Velas. Ha muerto Facundo Velas, un muchacho de tan solo 21 años. ¿Y cómo ha muerto? Bueno, en el vertedero lo que se hace es una especie de montaña, y ahí las máquinas llevan la basura hasta lo más alto de esa montaña, y de ahí arrojan lo que van recogiendo la empresa, ¿no? Patagónica Fueguina. Entonces, esta basura se desliza por esa montaña y hay una máquina ahí dejando la basura. Entonces, nuestros conciudadanos necesitados van corriendo, apurados, a recoger la basura que esa máquina derrama, y a encontrar allí, antes de que se mezcle todo y antes de que se entierre, aquello que necesitan para mañana poder comer. Y bueno, ha ocurrido que una de estas máquinas ha aplastado, y duele decirlo, duele decir la palabra aplastado, a este joven que estaba recogiendo basura. Porque el vertedero, miren ustedes, es considerado basura
Y la gente que vive del vertedero pareciera ser considerada basura también, cuando tienen absoluta dignidad, porque van a sobrevivir del vertedero y a encontrar incluso un trabajo, un medio de vida en el vertedero. Entonces, esta dignidad está lastimada por estas cuestiones que estamos hablando de muerte y de vida, ¿no? Vivir de la basura y morir en la basura es lo peor que le puede pasar a un conciudadano, a un ser humano. Y esto que ha ocurrido nos despierta, creo que aparte del dolor, mucha bronca, es la palabra bronca. Fíjense ustedes que hay un movimiento, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, cuyo referente es Rodrigo García, que dice que hay 2 muertes por año en el vertedero, 2 muertes por año. Esta es la muerte segunda de este año de este joven, tan joven, 21 años. Después tenemos también lo que dice la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, cuyo delegado acá, porque es nacional la federación, cuyo delegado acá es Rodrigo Escriba. Y Rodrigo Escriba nos dice, miren, si el gobierno local, la municipalidad, quisiera, si fuera su voluntad, adheriría a los programas que propone esta federación, programas de reciclado, programas de armar de alguna manera digamos un trabajo digno, ¿no? De crear un trabajo digno con todas las protecciones que merece un trabajador, que en este caso sería la indumentaria, el casco, las herramientas, que tuvieran además un monotributo, que además tuvieran una obra social, dignificar esta situación para muchos y muchos trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad. Fíjense ustedes que dice esta federación que durante la pandemia se crearon 71 centros en todo el país que atiende este tema de mejorar la situación de estos trabajadores, porque son trabajadores, y además dignificarla y además crear a través de ello una protección social, una protección de seguridad social, y que se hicieron 71 centros de reciclaje, ¿no? Respondiendo a estos programas. En Salta podría hacerse porque sería tan solo adherir al programa nacional. Entonces, tal vez sea una cuestión de que las autoridades locales, municipales, pongan el foco allí. Tal vez no se debieran interesar tanto por, a mi parecer, a mi humilde parecer, por lo bonita que se pueda ver la ciudad en el centro y porque, bueno, no estén los manteros. Tal vez sería muy importante poner el foco donde hay vida y muerte, que es el vertedero San Javier. Tal vez así podríamos dormir todos más tranquilos, ¿no? Pensando que se está uno preocupando por el otro, ¿no? Y las autoridades preocupándose tal vez por lo más importante, que es el ser humano, ¿no? Así que bueno, sería muy lindo que así ocurriera. Bueno, en el poquito tiempo que nos queda, queremos volver un poco al tema del coloquio de ideas que estuvimos conversando con los representantes de los trabajadores, con los referentes sindicales, y queremos decir que este coloquio de ideas nos ha despertado una importante inquietud, que es el tema de su consigna. Este coloquio, donde se reúne lo más granado, digamos, de la sociedad argentina, que son los grandes empresarios, se ha puesto una consigna que dice ceder para crecer, ¿no? Y entonces nos preguntamos, como muchos, ¿quién tiene que ceder en esta situación? Ahí ven ustedes la plaquita que dice hay que sacrificarse, ¿no? Bueno, sí, hay que sacrificarse, pero ¿quién se tiene que sacrificar? ¿Quiénes son aquellos a los que se le exige más sacrificio? Es sin duda a los trabajadores. Se está pidiendo que se ceda en cuanto a qué, al aumento de salario, como que los trabajadores deberían quedarse tranquilos con el salario que no alcanza para vivir, que no alcanza para llegar a fin de mes en la mayoría de las actividades laborales. Y ¿es esto lo que piden los empresarios? ¿Podrían atreverse a pedirse a sí mismos ceder ellos? Bueno, hay un señor que acá voy a ver su nombre, no lo quiero olvidar, que se llama Sebastián Seria, que estuvo, un empresario importante que tiene su empresa en otro país, en Estados Unidos, que vino al coloquio y que se atrevió a decir a los empresarios presentes
que los que tienen que ceder son los empresarios. Por supuesto que esto ha sido discordante y yo creo que ya no lo van a invitar nunca más a este señor Seria, que ha dicho simplemente los que tienen que ceder para poder crecer son los empresarios. Miren ustedes qué importante, ¿no? Que entre ellos uno se dé cuenta de quiénes son los que se sacrifican y quiénes no. Nosotros no queríamos dejar esto sin comentarles a ustedes. Y también decirles que hubo otros que en otras oportunidades también hicieron algún comentario en algún coloquio, ¿no? Aparte, bueno, de lo que ya sabemos como siempre, Macri y todos aquellos neoliberales que piensan que, bueno, hay, digamos que tomar la pobreza y tomar la situación de los trabajadores como algo natural, ¿no? Es natural que haya pobreza, es natural que los trabajadores ganen, bueno, lo poco que ganan. Y hubo en otro coloquio quien dijo, los empresarios argentinos fugan. Y es ahí donde queremos dejar nuestra última palabra en el día de hoy. Y lo que queremos decir también como homenaje al 17 de octubre es que los que se han sacrificado siempre han sido los trabajadores. Fíjese usted que se pide desde aquellos economistas que justamente, bueno, acá estuvo hablando uno de los compañeros presentes, estuvo hablando de los economistas, no todos son iguales. Tenemos un Keynes que ha puesto su ojo en el bienestar, en el estado de bienestar de la sociedad y que espera que eso lleve adelante siempre un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular. Bueno, este ha sido nuestro homenaje hoy día al 17 de octubre y queremos agradecer, antes de cerrar, a nuestros operadores, Diego Gallegos y Sebastián Trigo y a Delia Carrillo en la producción. Y bueno, será hasta el próximo viernes y feliz Día de las Madres. Buenos días.